Buenos días, jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de comunicación. El día de hoy vamos a recordar un tema importante, un tema interesante ya conocidos por ustedes, el análisis sintáctico de la oración simple. Para eso vamos a mencionar que nuestro propósito del día de hoy será reconocer el análisis sintáctico dentro de la oración. Recordemos que es importante insistir en este tema porque requiere de mucha práctica para que nos quede muy aprendido. Empezaremos definiendo el sujeto. Bien, el sujeto me dice es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, o es aquella persona, animal o cosa también que realiza la acción del verbo. Este sujeto tiene sus clases. Encontramos el sujeto simple, consta de un solo núcleo. Recordemos que el núcleo del sujeto es la palabra más importante de la que dependen los modificadores. Este podría ser un sustantivo o una frase sustantivada. En este caso, como consta de un solo núcleo, el sustantivo jurado vendría a ser un sujeto simple. Compuesto consta de dos o más núcleos, como lo tenemos el ejemplo. Tú y yo incentivaremos nuestra identidad nacional. Dos núcleos, dos sustantivos. Expreso, el sujeto se encuentra presente en la oración. Ella colaborará con nosotros. ¿Quién sería el sujeto? Ella. El tácito no se encuentra presente en la oración, pero está sobreentendido. Como tenemos el ejemplo, debemos lograr la práctica efectiva. ¿Quiénes debemos lograr la práctica efectiva? Nosotros. Entonces está sobreentendido por deducción, de manera tácita o implícita. Sujeto activo es el que realiza la acción de la oración y el pasivo es el que recibe la acción expresada por el verbo. Recordemos, ¿y cómo identificábamos el sujeto? Simplemente preguntábamos quién, quiénes o qué al verbo conjugado de la oración, así de simple. Y la respuesta nos daba el sujeto. El sujeto tenía una estructura, principalmente el núcleo del sujeto. ¿Y qué decíamos del núcleo del sujeto? La palabra más importante, de la que se desprenden los modificadores. Aquí está, puede ser un sustantivo o una frase sustantivada. Sebastián explica su proyecto contra el racismo. En este caso, el núcleo sería Sebastián, el sustantivo, la parte más importante de quien se habla dentro de la oración. En el caso, si era una palabra sustantivada, este podría ser un pronombre, podría ser un verbo infinitivo o un adjetivo. Ahora este sujeto tenía ciertos modificadores. Primero teníamos el modificador directo, luego el indirecto y la aposición. Bien, el modificador directo, ¿cuál era? Los que acompañan directamente al núcleo. ¿Y cuáles son ellos? Puede ser un determinante, el determinante puede ser un artículo, un demostrativo, un posesivo, un numeral o un indefinido, o un adjetivo que concreta o limita su significado. Cualquiera de ellos puede ser el que acompaña directamente al núcleo. Recuerdan que el núcleo podría ser un sustantivo o palabra sustantivada. Luego tenemos el modificador indirecto. ¿Qué decíamos del modificador indirecto? Se une al núcleo por medio de enlaces, que son las preposiciones. Mientras que este estaba de manera directa, el modificador indirecto, como su mismo nombre lo dice, que en medio de ellos hay enlaces, que son las preposiciones. Recordemos cuáles eran las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, por, para, según, sí, sobre, tras. Bien aprendidas las preposiciones. Va a ser impedido, ¿no? Por las preposiciones, no va a estar cerquita, sino va a haber una pequeña separación que van a ser las preposiciones. Como lo tenemos aquí en el ejemplo. Millones de peruanos. ¿Cuál sería el modificador indirecto? De peruano. Y otro modificador que tenemos del sujeto sería la aposición. ¿Y qué decíamos de la aposición? Sintagma nominal que explica o especifica el significado del núcleo del sujeto.
Es decir, es el sintagma que complementa al núcleo del sujeto. Este ya lo va a especificar, va a agregar algo más. Y aquí lo vemos presente en el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería el sujeto? El racismo, un problema del Perú. Responde a la pregunta ¿qué? Al verbo le hacemos la pregunta ¿qué debe erradicarse? El racismo, un problema del Perú. Ese sería el sujeto. Modificador directo sería el núcleo del sujeto, racismo, y un problema del Perú sería la aposición, porque ya no se queda ahí solamente como un acompañante, sino que agrega o especifica el significado del núcleo del sujeto. Recuerden que la aposición podía ser explicativa o especificativa. Explicativa lo explica entre comas, o especificativa que va a especificar o concretar el significado del núcleo. En este caso puede ser un sustantivo o palabra sustantivada. Ahora que ya recordamos el sustantivo, vamos a ver de manera rápida el predicado. ¿Qué decíamos del predicado? Es lo que se dice o lo que se hace del sujeto de la oración. Y este también tenía una estructura. Y encontrábamos como primer y principal elemento el núcleo del predicado. Y este núcleo del predicado siempre era un verbo. Era la palabra más importante y principal del predicado. Y este verbo o este núcleo del predicado lo vamos a encontrar de tres maneras. La primera era a través de la forma verbal simple o verbo simple. En este caso está formada por un solo verbo conjugado, por una sola palabra, como lo tenemos en los siguientes ejemplos. La diversidad e identidad de nuestro equipo peruano fue su fortaleza, un solo verbo. Juntos podemos, un solo verbo. Reflexionaremos, uno solo. Mientras que en el verbo compuesto consta de una forma conjugada del verbo haber más el participio del verbo. Vamos a encontrar verbo haber conjugado más el participio del verbo o el verbo principal. He apoyado, ha sido. Encontramos ya dos elementos. Y por último tenemos la perífrasis verbal. Son expresiones formadas por un verbo en forma personal que antecede a un verboide para dar ciertos matices de significación. Es una frase verbal, me dice. Aquí se encontraba conformada por la unión de un verbo auxiliar y un verboide. Miren, podremos sería el verbo auxiliar y lograr sería el verbo principal. Aquí también debemos lograr. Debemos sería el verbo auxiliar y lograr sería el verbo principal que llamaríamos verboide. En este caso cumple con la estructura que estamos mencionando. También la perífrasis verbal mayormente la podemos encontrar verbo auxiliar más un nexo más un verboide. También así. De esas dos formas pertenecen a la perífrasis verbal. Ahora el predicado tenía sus modificadores. Encontrábamos en primer lugar el objeto directo. Y el objeto directo que me decía alude a quien recae inmediatamente la acción verbal. Aquí hace referencia a la persona, animal o cosa en quien recae directamente la acción del verbo. Como lo tenemos en el ejemplo. Erradiquemos el racismo. Bien, en esta oración el sujeto se encuentra de forma implícita, está sobreentendida. Erradiquemos el racismo, el sujeto sería nosotros, y lo que siempre vamos a encontrar presente en las oraciones son el predicado. Ese siempre va a estar. El sujeto puede que no esté, pero el predicado lo vamos a encontrar presente siempre. Entonces el núcleo del predicado, ¿cuál sería el verbo? Erradiquemos, correcto. ¿Cuál sería el objeto directo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hallábamos el objeto directo? ¿Cuáles eran los requisitos para que sea objeto directo? Nos preguntábamos qué más verbo, más sujeto. En este caso no es sujeto, entonces sería que erradiquemos. La respuesta sería el racismo. Ese sería el objeto directo. Otra forma de reconocer el objeto directo, a ver, vamos recordando. ¿Cuál era la siguiente forma? Sustituíamos el objeto directo con los pronombres, cualquiera de ellos, lo, la, los o las. Y este no iba a perder sentido. A ver, vamos a probar con esas formas. Lo erradiquemos, correcto. No pierde sentido la oración, entonces lo vendría a ser el objeto directo.
¿Recuerdan cuál era otra forma de identificar el objeto directo? Pasar el objeto directo a ser un sujeto. Ahora vamos, el objeto indirecto me dice, alude a quien recae el perjuicio o provecho de la acción verbal. Bien, este objeto indirecto acompaña al verbo y especifica el destinatario del elemento verbal. Este va a denotar o nos va a mostrar a quién cae la acción del verbo, cuál sería el destinatario. Normalmente estos siempre van a ser precedidos por las preposiciones a o para. ¿Cuáles serán los requisitos para que sea objeto indirecto? ¿Recuerdan? Respondía la pregunta a qué o para qué si era objeto, o a quién o para quién si eran personas, ¿correcto? O lo podía cambiar por la forma pronominal o por los pronombres le o les, sin perder sentido la oración. A ver, vamos viendo. Juan trajo buenas noticias para el pueblo. A ver, ¿cuál sería el destinatario? Para el pueblo, ¿correcto? ¿Qué más teníamos que ver? Este iba a ser antecedido por posición para o a. En este caso ahí está para. Muy bien. Para el pueblo. Lo podíamos reemplazar por les. ¿Cómo quedaría? Juan le trajo buenas noticias. También no pierde sentido, no pierde concordancia. Entonces está correcto. Ese sería el objeto indirecto. Muy bien. Ahora tenemos los circunstanciales. Son las diferentes circunstancias en que se realiza la acción verbal. Estas podían ser de modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad, entre otras. Identificamos dos circunstanciales, dos tipos de compañía, porque responde a la pregunta ¿con quién? Luego tenemos también de finalidad, porque responde a la pregunta ¿para qué? Otro de los modificadores del predicado tenemos el agente. ¿Qué decíamos del agente? Es un sintagma preposicional que va encabezado por la preposición por e indica quién realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas. Recuerden que en las oraciones pasivas la acción no recae en el sujeto. ¿Quién es que realmente realiza la acción? ¿En quién está recayendo? ¿Recuerdan cómo lo identificábamos? Muy bien, aquí teníamos que responder a la siguiente pregunta. ¿Por quién? ¿Recuerdan? Por todos nosotros es la respuesta. Entonces ese sería el agente. Sería la pregunta ¿por quién? Más el verbo. ¿Será erradicado el racismo? Entonces mi pregunta sería, ¿por quién será erradicado el racismo? La respuesta por todos nosotros. Ese sería el agente. Ahora el predicativo. Bien, el predicativo me dice, es el complemento de los verbos no copulativos. Nombra una cualidad o un estado del sujeto o del objeto directo. Puede ser subjetivo, concuerda con el verbo o con el núcleo del sujeto u objeto. Concuerda con el núcleo del predicado y el objeto directo. Entonces decimos que este va a nombrar una cualidad o un estado del sujeto o del objeto directo. Y este tiene ciertas características. Va a acompañar a los verbos no copulativos, expresar una cualidad del sujeto, expresar una cualidad del objeto directo. ¿Y cómo lo identificábamos? Este va a concordar con el núcleo del sujeto o núcleo del predicado, ya sea en género o en número. Al suprimirlo, este lo vamos a poder reemplazar por el adverbio así o el demostrativo eso. A ver, vamos a probar. Manifestaron así su conformidad. Entonces sí queda. Ese sería el predicativo, correcto. Y eso sería aquella cualidad o estado de ánimo del sujeto o objeto directo. En este caso sería del objeto directo, porque el sujeto no se encuentra explícito, sino lo encontramos de manera implícita o tácita. Vamos, siguiente, modificador del predicado es el atributo, es el complemento de los verbos copulativos. Su presencia resulta obligatoria. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer. También encontramos quedar, resultar, permanecer. Entonces ese atributo va a ir unido al sujeto por medio de estos verbos. ¿Y cómo lo reconocía? A ver, vamos a reconocerlo, vamos a aplicar cómo lo reconocíamos. Nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo más el verbo copulativo, que sería es, más sujeto? ¿Cómo es la diversidad en el Perú? Y la respuesta me daría el atributo. Muy rica. Muy rica sería el atributo.
Y por último, modificador, encontramos el complemento preposicional. Su mismo nombre lo dice, está conformado por una preposición y un sintagma nominal. ¿Cuál era el sintagma nominal? Es aquel constituido alrededor de un sustantivo o un pronombre. Entonces este va a añadir información y va a presentar una preposición seguida de un sintagma nominal. Miren, aquí está la preposición en y el sintagma nominal, que en este caso sería el pronombre tú. Confiamos en tu compromiso. ¿Y cómo lo reconocíamos? ¿Cómo era la estructura de la pregunta? Preposición más qué más verbo. Preposición, ¿cuál sería? En qué confiamos. Preposición más que más verbo. Preposición en más que más verbo, que es confiamos. ¿En qué confiamos? La respuesta sería en tu compromiso. Y esa respuesta en tu compromiso sería el complemento preposicional. Esa información que añade y que cumple con los requisitos. Va seguida por preposición y seguida por sintagma nominal, que en este caso es el pronombre. Está cumpliendo y responde a la pregunta en que confiamos, que cumple con la estructura preposición más que más verbo, y si hubiera sujeto más sujeto. En este caso tampoco hay sujeto. Bien, y eso sería todo el tema de hoy. Recuerden consultarme sus dudas en mi horario de atención. No duden, yo voy a estar para atenderlos. Recuerden practicar mucho, es un tema ya conocido que ya han visto anteriormente, pero que es importante que practiquen en identificar cada uno de los modificadores, ya sea del sujeto o del predicado. Nos vemos en nuestra próxima sesión.